Bueno, ¿cómo les va? Seguimos con el tratamiento de estas relaciones entre conjuntos con determinadas características que se llaman funciones. Entonces, la bibliografía define que una función es una regla que asigna a cada elemento X de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de X en el conjunto B. Bueno, esto es muy parecido a lo que nosotros estábamos hablando en el videíto anterior. Tenemos un conjunto de partida y un conjunto de llegada. Para cada elemento del conjunto de partida va a haber uno y solo un elemento en el conjunto de llegada llamado f de X si la relación que manda los elementos de A los elementos de B es función. Esa es la definición de función. Es decir, no queda ningún elemento de A sin imagen y y a cada uno de esos elementos le corresponde uno y solo un elemento en B, el conjunto de llegada. Bueno, por lo general vamos a trabajar con A y B, que son conjuntos de números reales, no conjuntos de personas o algún otro conjunto. Siempre van a ser números reales. El símbolo f de x, bueno, esto se lee f de x o f en x, y es el valor de f en x, o la imagen de f, la imagen de x, perdón, bajo f. Muy bien, el conjunto de partida es el dominio de la función y el conjunto de llegada, el conjunto B, se llama el codominio. Dentro del codominio va a estar lo que se llama rango o imagen, a mí me gusta más la palabra imagen, de f, que es el conjunto de todos los valores de f de x cuando x varía en A. O sea, la imagen o rango de f es el conjunto de todos los f de x en B, tal que x pertenece a A. Bueno, acá está claro que hay dos variables, ¿sí? Una es x y la otra es y. X es la variable independiente. X puede variar en todo el conjunto de llegada, puede tomar cualquier valor, mientras que y va a depender del valor que tiene x. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros veíamos en el comienzo del capítulo, una piedra que se lanzó desde una altura. Y bueno, no va a ser lo mismo la distancia recorrida cuando pasó 1 minuto que cuando pasaron 5. O sea, el valor de y depende del valor que tome, en ese caso, bueno, que tome x, ¿sí? La distancia va a depender del tiempo transcurrido. Entonces, bueno, acá hace una disquisición como que la función es una máquina, acá hay un proceso de manera tal que si entra x, sale f de x. Bueno, simplemente se aplica cuál es la regla o la relación que relaciona los dos conjuntos. Entonces, bueno, esto es un poco parecido a lo que yo hacía en el videíto. Tenemos un conjunto de llegada y uno de partida y las flechas que indican la función. Por ejemplo, piensen en la función cuadrática. Esto es otro ejemplo. Y igual a x al cuadrado o f de x igual a x al cuadrado. Muy bien. Si nosotros queremos evaluar f de 3, y bueno, va a ser 3 elevado al cuadrado. Donde está la x, se pone un 3 y obviamente 3 al cuadrado es 9, o sea que f de 3 es 9. F de menos 2, donde está la x, se pone menos 2.
Entonces va a quedar menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. F de raíz de 5, en lugar de la x acá tengo un raíz de 5. Entonces en lugar de la x acá tengo que escribir raíz de 5. Entonces queda raíz de 5 al cuadrado, que es 5. Entonces, como a mí me gusta decir en mis clases de análisis, f de x es igual a x al cuadrado. F de h es igual a h al cuadrado. F de 20 es igual a 20 al cuadrado. F de una cajita negra, no importa qué haya en esa cajita negra, es esa cajita negra al cuadrado. Y esa cajita negra puede ser cualquier expresión. F de h más 2 va a ser h más 2 al cuadrado. ¿Se entiende lo que digo? No importa a qué debamos aplicar el cuadrado. Lo que esté acá reemplazando a la x va a estar acá reemplazando a la x. Muy bien. ¿Cuál es el dominio y cuál es la imagen de la función x al cuadrado? El dominio, acá no existe ningún problema, cualquier número se puede elevar al cuadrado, sea positivo, sea negativo, sea un número irracional, cualquiera. Se puede elevar al cuadrado, por ende, el dominio es el conjunto de todos los números reales. Y la imagen, ustedes tienen que tener presente que esto siempre va a dar un número positivo. Por ende, la imagen, bueno, positivo o 0, en el caso de tomar x el valor 0. Entonces, la imagen va a ser desde 0, cerrado en 0, hasta más infinito. O sea, son todos los números positivos más el 0 los que toma como imagen esta función. Y trazar el diagrama. ¿Dónde está el diagrama? La figura 5. Bueno, ustedes deben tener presente, porque hemos trabajado bastante, las ecuaciones cuadráticas. ¿Qué gráfico tiene esto? ¿Sí? Es una parábola cóncava hacia arriba que es simétrica respecto del eje Y. Bueno, evaluación de una función. Esto es un poco lo que estábamos hablando recién con la función x al cuadrado. Si la función es más compleja, la cuestión es exactamente la misma. 3x al cuadrado más x menos 5. Fíjense, acá está la cajita negra que tanto me gusta. En lugar de x, acá tenemos una cajita negra. Entonces, en lugar de x va a estar esa cajita negra y en lugar de x acá también va a estar esa cajita negra. Entonces, bueno, evaluar f de menos 2. F de menos 2 es 3 por menos 2 al cuadrado más menos 2 menos 5. F de un medio es, en lugar de poner acá la x, ponemos un medio. Entonces ponemos un medio acá, queda 3 por un medio al cuadrado, más un medio menos 5. Hay que calcular, hay que hacer las cuentas y ya estamos. Muchas veces tenemos las funciones, en lugar de dadas así por una regla, como puede ser y igual x al cuadrado, o la anterior, que era y igual 3x al cuadrado más x menos 5, tenemos la función definida por partes. Acá hay un ejemplo que es el costo de un teléfono celular, que cuesta 39 pesos al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cada minuto adicional cuesta 20 centavos. Entonces el costo de lo que la persona va a pagar a fin de mes es 39 si solo usa hasta 400 minutos, porque 400 minutos son los que tiene gratis. Pero si se pasa de 400 minutos,
le van a cobrar los 39 que tiene fijos, ese es el costo del celular, más 20 centavos por cada minuto de más que haya usado por encima de los 400. Si usó 100, bueno, si usó 100 más, o sea, si usó, por ejemplo, 500 menos 400, eso por 20 centavos más 39. Acá hay algunas cuentas hechas. ¿Se entiende lo que digo? El costo de 100 minutos, como es menor que o igual que 400, cuesta 39. Hasta 400 cuesta 39. Pero, por ejemplo, si gastó 480 minutos, tiene 80 minutos de más. O sea, acá esto va a haber que multiplicar estos 80 minutos de más por 20 centavos y sumárselo a los 39. Bien, ese es el ejemplo de una función dada por partes, ¿sí? No con una regla. Y acá tenemos más de lo que estábamos hablando. En lugar de utilizar un número, ahora nos piden calcular la función en una expresión. Muy bien, si en lugar de tener f de x, que f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x menos 1, nos piden calcular f de a, y f de a va a ser 2a al cuadrado más 3a menos 1. F de menos a va a ser 2 por menos a al cuadrado más 3 por menos a menos 1. Y así siguiendo, no importa la expresión que nosotros tengamos acá. F de a más h, y bueno, en lugar de tener a al cuadrado, va a ser a más h al cuadrado. En lugar de 3 por a, va a ser 3 por a más h. Y así siguiendo. ¿Esto para qué es? Esto es para practicar este tipo de cosas que tienen que ver después con conceptos que ustedes van a ver más adelante. F de a más h menos f de a sobre h. Esto define una función y es muy pero muy utilizado en análisis, ¿sí? Acá está. Si esto lo tomamos en un límite, está la definición, este cociente incremental da la definición de la derivada. Bueno, acá tenemos el ejemplo de el peso de un astronauta, era uno de los ejemplos dados arriba, en función de la altura. Y ahí hay diferentes cuentas respecto de cuánto es el peso del astronauta en tanto y en cuanto se aleja de la Tierra o sube en su altura. Muy bien, con esto damos por finalizado este videito y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.